Bueno, y para hablar sobre las medidas, estamos con la señora Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, a quien agradecemos contestar nuestro llamado. Buenos días, ministra. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero que queremos preguntarle, porque ha habido poca explicación y poco entendimiento también, las medidas. ¿Cuáles son básicamente y cómo hay que tomarlas? Porque hay diferencias por regiones. Sí, efectivamente, gracias por la pregunta. En esta oportunidad hemos querido explicar a la ciudadanía las razones por las que adoptamos las medidas que hemos comunicado el día de ayer y que hoy día han sido publicadas en un decreto supremo en el Diario Oficial del Peruano. Lo primero que quisiera señalar es que sabemos que la COVID es transmitida por las personas, de persona a persona. Esto significa que las medidas de limitar la circulación, el evitar el contacto próximo entre los seres humanos, es una medida que ha resultado siendo la medida por excelencia que deberíamos seguir precisamente para evitar la propagación del virus, más que nada en el contexto actual en que ya se ha confirmado que la variante europea está en el Perú y cuyo grado de contagio es mayor que la que originalmente teníamos. En esa medida, las disposiciones que hemos adoptado se agrupan en función de las realidades territoriales, pero también en función de las restricciones que se están planteando a la ciudadanía. Un primer bloque de medidas han sido calificadas para aquellas situaciones donde el grado de riesgo es moderado. El segundo bloque de medidas para aquellos donde hay un riesgo alto, para aquellos lugares donde hay un riesgo alto y finalmente ministra, muy alto. Discúlpeme la interrupción, pero aprovechamos acá para explicar a la gente, vamos con el nivel de riesgo moderado. Lo tenemos justo en pantalla para que pueda el público entenderlo. Entonces vamos a leer, si nos permite, ministra, qué regiones pertenecen al nivel de riesgo moderado y cuáles son las restricciones a partir de mañana 15. Nivel de riesgo moderado: Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín. Voy a repetir: Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto y San Martín. Y ahí la inmovilización social obligatoria, o sea, el toque de queda es de 11 a 4 de la mañana, de 11 de la noche a 4 de la mañana. Y vamos a leer ahora los aforos. Y solamente, claro, efectivamente, eso es lo que le iba a comentar. Y ahí también los aforos, ustedes verán que cuando es un riesgo moderado, los aforos todavía son limitados, pero tienen un margen mayor que en los siguientes niveles. Correcto. Artes escénicas 40, en fin, 50% también en las tiendas comerciales. Vamos entonces con el siguiente nivel de riesgo, ministra. Nivel alto. A ver, vamos a ponerlo en pantalla también. Nivel de riesgo alto. A este nivel pertenecen las siguientes regiones: Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes. Bien, ministra, ahí la inmovilización social obligatoria, es decir, lo que conocemos como toque de queda, es a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Sí, ahí se amplía la inmovilización social obligatoria precisamente en virtud de lo que comentaba inicialmente, y es que cuanto menos circulemos las personas, menos posibilidad tenemos de contagiar a otras o de contraer la enfermedad. Y también está el tema de los vehículos particulares, ¿no? También restringidos los domingos. ¿Esto por qué se ha hecho? ¿Se ha detectado que de repente el tema de las visitas familiares o las reuniones, o quizá no sé, la playa no se puede usar, pero sí, algún tipo de actividad en los domingos ha aumentado los contagios? Bueno, es que cuando utilizamos el auto particular, más personas nos desplazamos y generalmente sucede lo que usted ha señalado, es que vamos a visitar a familiares, nos reunimos con amigos o vamos a centros comerciales donde el aforo es limitado y empieza precisamente a producirse las aglomeraciones. Recordemos que una medida importante es guardar el distanciamiento físico entre las personas y todavía estamos en estado de emergencia y están prohibidas las reuniones. Entonces, restringiendo la circulación de los vehículos privados, de todas maneras reducimos los encuentros, reducimos la circulación de personas porque podemos caminar, podemos salir en bicicleta y el hecho de usar estos transportes, vamos a decir, deportivos, nos distancian una persona de otra. Y
Pero sí se va a poder utilizar los vehículos de transporte público porque, y los taxis también. Porque todavía esos días también los taxis, ¿por qué? Porque esos días los comercios están abiertos, los restaurantes están abiertos y los trabajadores y trabajadoras tienen que desplazarse. Siempre con un aforo reducido. Sí. Y acordémonos también que en el transporte público, además del uso de mascarillas, se tiene que utilizar el protector facial. Usted habló de los vehículos que permiten una separación, ¿no? O sea, supongo que se refería a las bicicletas, porque ¿cómo quedan las motocicletas? Que en el Perú hay 2 millones de motocicletas lineales. ¿Cómo quedan? ¿Se consideran como vehículo particular o se consideran como vehículo individual? Mire, en el caso específico en general, el transporte, el día de mañana va a salir una disposición complementaria emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para precisar todas esas situaciones. Y aún a pesar de que son menos los que usan autos particulares, nos dice usted que los estudios aseguran que no permitir el uso de autos particulares reduce los contagios, porque creo que solamente, por lo menos en Lima, el 10% de peruanos, de limeños, los que usan autos particulares, la mayoría se traslada a través del servicio público. Sí, hemos visto con la información con la que disponemos, porque en realidad no se han hecho muchos estudios vinculados a medidas adoptadas y consecuencias en relación a la COVID, excepto, reitero, estos aspectos vinculados al distanciamiento físico, al uso de mascarillas, al tener una higiene permanente de las manos. Las otras medidas se han ido dando casi en seguimiento a que han venido adoptando otros países. Lo que nosotros estamos tratando es de identificar. En estos últimos 15 días adoptamos la decisión de restringir el uso de vehículos particulares, y si bien es un periodo bastante particular porque hemos tenido fiestas navideñas, aforos que han sobrepasado en los centros comerciales, reuniones de carácter social, de todas maneras el hecho de no usar el auto particular disuade a un grupo de personas de trasladarse hacia lugares lejanos de su domicilio y además de entablar reuniones con otros grupos humanos. Aquí lo importante es ir indicando a la población de que estas medidas se van a poner más severas en la medida en que avance la enfermedad. Y creemos aquí que todas las personas tenemos un rol importantísimo que cumplir. Desde el Estado estamos fortaleciendo la atención sanitaria desde el primer nivel de atención, pero también estamos fortaleciendo las unidades hospitalarias y de cuidados intensivos, pero todo el país sabe de las debilidades de nuestro sistema sanitario y ya sabemos que en determinados departamentos esta situación dentro de poco tiempo podría no ser sostenible. Bueno, y por eso, si nos permite, es necesario ir estableciendo algunas restricciones. Sí, pero ¿cómo se mide, ministra? Porque los contagiados de acá a 15 días son los que se contagian hoy, previo a las medidas. Entonces, ¿cómo se va a hacer la medición de acá a 15 días, hacia fin de mes? Lo que pasa es que esta medida del riesgo alto, algunas de estas medidas ya se han venido adoptando, como ustedes recordarán, precisamente desde mediados de diciembre, un poco antes de las fiestas navideñas, ¿no? Entonces sí estamos monitoreando diariamente, cruzando diversos indicadores. Por un lado, el nivel de contagio, por otro lado, o sea, cuántas personas se van contagiando a partir de las pruebas moleculares que se aplican, cuántas personas van reportando y registrando que han ingresado a un hospital, a un centro de salud, precisamente reportando la enfermedad. Y en la tasa de mortalidad estamos viendo que hay una evolución, si bien no es significativa, todavía no pasamos de las 2 cifras, pero en las últimas semanas vemos un ascenso constante. La propia ocupación de camas hospitalarias y camas UCI son indicadores que nos ayudan a ir viendo cómo se va produciendo, por un lado, el efecto de la enfermedad, pero esto tiene relación directa con el comportamiento de las personas. Sí, y si nos permite, queríamos hablar también del nivel muy alto, donde están incluidas otras regiones, que es el tercer nivel, y tiene unas restricciones, digamos, un poco más estrictas. A este nivel pertenecen las siguientes regiones: Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima regiones o Lima provincias, digamos, Piura y Tacna. Ahí la inmovilización social obligatoria, es decir, el toque de queda, empieza a las 7 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Y los días domingos
habrá toque de queda todo el día, no vehículos ni peatones los domingos, ministra. Sí, efectivamente, aquí las medidas son más severas porque también estamos hablando de una situación límite. En otros contextos, en situaciones de estas características, se produce una inmovilización total permanente, pero también hemos evaluado en el Consejo de Ministros que en el Perú no es posible hoy, después de 10 meses de pandemia, tomar este tipo de decisiones, primero porque el confinamiento total no ha tenido resultados directos en la disminución de los casos reportados. Acordémonos que después de meses de confinamiento, las cifras, vino la primera ola con cifras terribles de contagios y también de fallecimientos. Pero además la situación de hoy económica en el Perú es diferente de hace 10 meses. Nosotros tenemos que buscar hacer un equilibrio, que es un equilibrio muy difícil entre lo que significa la subsistencia de las familias y el control sanitario de esta enfermedad. Y esto mientras llegan las vacunas, que si bien, como ha anunciado el presidente, ya hemos garantizado un primer lote, estas van a llegar de manera progresiva a lo largo del año. Sí. En consecuencia, tenemos que seguirnos cuidando. Sí, y ministra... Eso definitivamente, sobre todo porque, digamos, si uno piensa de aquí a marzo, en que está aumentando la positividad, por ejemplo, de las pruebas PCR, de las moleculares, eso está aumentando consistentemente, seguirá aumentando. Y no vamos a estar vacunados para entonces, ni mucho menos. Suponemos que ustedes han hecho el cálculo para fin de año, una vacunación ya de una porción importante de la población. Sí, bueno, de acuerdo a nuestro cálculo, para fin de año debería estar vacunada toda la población y por eso en las próximas semanas vamos a empezar también una campaña informativa respecto de la importancia de la vacunación, porque hemos visto también en diversas encuestas y estudios que un porcentaje importante de la población tiene temor o no cree en las vacunas, pero las vacunas nos han demostrado que son el único mecanismo eficaz de prevención. No estoy hablando solo de la vacuna de la COVID, en general, todo el proceso de vacunación. Sí, y quería hacerle dos consultas, ministra. La primera es, entiendo que por ese tema económico es que Lima, la capital, ¿no? Lima metropolitana, no ha sido incluido en este nivel más alto. Porque, digamos, si hablamos solo de contagio, claro, pero ¿debería estar incluido o no? No solo por el tema económico, porque hemos combinado una serie de datos. No nos olvidemos que Lima, a pesar de que tiene un alto nivel de positividad, también tiene un poco más de recursos sanitarios. Tenemos más hospitales, tenemos salud, más oferta hospitalaria, pero también de otro lado, cuando adquirimos el material médico, es más fácil trasladarlo dentro de Lima que a veces ir a lugares un poco más remotos. Entonces hay mayor capacidad de respuesta sanitaria. También tenemos clínicas privadas. Entonces se ha combinado todos estos elementos, pero quisiera aprovechar esta pregunta para señalar a la ciudadanía que el que nuestro departamento se ubique en uno de estos tres niveles no quiere decir que esto va a ser de naturaleza permanente. Por el contrario, si tomamos las medidas de prevención necesarias, si acudimos al centro de salud ante los primeros síntomas que tenemos, podemos revertir esta situación. Si hoy día estamos en riesgo alto en Lima y empiezan a bajar los indicadores, por ejemplo, de contagios, la tasa de contagios, o hay menos personas que llegan al límite y de frente a una cama UCI y empiezan a desocuparse de las camas UCI, podemos pasar de un riesgo alto a un riesgo moderado. Siempre vamos a estar en riesgo moderado mientras la población no logre ser inmunizada en su totalidad. Entonces el país parte de un riesgo moderado, pero lo que queremos es que cada departamento también, y por eso estamos coordinando con los gobernadores regionales y con los y las alcaldesas, para efectos de tomar medidas más enfocadas en los territorios y poder lograr que se revierta la situación y ojalá todos los departamentos nos ubiquemos en un riesgo moderado. Sí. La otra pregunta que quería hacerles, el balneario de Asia, que pertenece a Cañete, entiendo que va a tener que estar en toque de queda los días domingos, ¿no? Lo digo porque hay algunas personas que se movilizan
Ok, o sea, toque de queda Sí, tendría que estar cerrado todo. Es inmovilización social obligatoria porque pertenece a Lima Provincias, ¿no? Entonces sí, tiene inmovilización, no significa, y esto también, lo que pasa es que se han dado tantas normas en este tiempo de pandemia, tratando de ir cubriendo algunas necesidades, no significa, por ejemplo, crear los deliveries. Vamos a estar en casa, pero puede haber servicios de delivery. Por otro lado, hay una serie de servicios básicos de atención de la salud, en fin, que van a seguir operando. Y para eso también, desde la página web del Ministerio del Interior, podrán sacarse los permisos para trasladarse, como se ha venido haciendo anteriormente. Claro, las actividades esenciales. Muy bien, muchas gracias. Y si me permite claro. solamente para cerrar la intervención, y les agradezco mucho por esta entrevista que nos permite clarificar las medidas, es decirle a la población que es fundamental que sigamos respetando los protocolos de seguridad que nos corresponden como ciudadanos y como ciudadanas. Uso de mascarillas, distanciamiento físico, la constante higiene de las manos, puede ser con agua y jabón, con alcohol gel, alcohol, etcétera. E igualmente cuando vamos en un transporte público y si vemos que ya está saturado, también tomar las providencias del caso, quizá para salir un poco antes y usar nuestro protector facial. Y finalmente, a los empleadores, tanto del sector público como privado, en la medida que sea posible, fomentar el trabajo remoto. Hay muchos servicios que se pueden dar con trabajo remoto, hay muchas actividades que se pueden hacer así y con esto evitamos la circulación de las personas y por tanto la circulación del virus. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministra, y bueno, seguramente más adelante volveremos a contactarnos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Son las